Buenos días, vamos a empezar la clase. Está habilitado el control de asistencia, por favor registren su asistencia. Vamos a vamos a ver el siguiente tema, ¿no? Si bien en la descripción ya el siguiente tema es atajados. Tablaestacas. Este tema de tablaestacas vamos a dejarlo para el final del curso. Vamos a irnos al tema de fundaciones profundas, ¿ya? Vamos a saltar el tema de atajadas de tablaestacas y vamos a ir al tema de fundaciones profundas. Pero, una vez más, he revisado el texto de descripción, no está bien. Los conceptos que se manejan acá no están bien, ¿ya? No están para nada bien. Mezcla conceptos, mezcla métodos, no hace una división clara de lo que es el concepto de fundaciones profundas, ¿ya? Es por eso que esta parte de fundaciones profundas la vamos a ver con estos documentos, ¿ya? Estos documentos que son hartos, ¿ya? Y que tienen que estudiar. El día de hoy, rápidamente vamos a ver el primero, que es transferencia de carga y métodos de cálculo de capacidad axial en pilotes vaciados en sitio, que son documentos cortos, para ver cada uno de estos métodos, ¿no? Luego hay otros anexos que son para poder ver algunas cosas, ¿ya? Algunos complementos. Entonces, el día de hoy vamos a ver transferencia de carga un rato y luego ustedes tienen que estudiar todos estos métodos porque vamos a ir avanzando de corrido. Es harta información, pero es importante que ustedes conozcan y que se tenga claro cuál es el panorama de fundaciones profundas, ¿ya? Entonces, vamos a ver este documento de transferencia de carga y métodos de cálculo de capacidad axial de pilotes vaciados in situ, escrito por los ingenieros Camacho Gómez, mi persona, el ingeniero Heredia, Wilson Heredia y Mauricio Salinas. Introducciones. Desde 1929 hasta 1949, ingenieros y constructores usualmente utilizaban la regla general de que si tienes dudas en la fundación, hinca pilotes. Ellos reconocían que las fundaciones profundas eran más confiables y que tenían mayor capacidad que las fundaciones superficiales. Por lo tanto, se han desarrollado varias maneras de construirlas. Cada una ha buscado una mejor manera de construir para cierta carga y cierto tipo de condición de suelo. Una fundación profunda es el elemento de cimentación en el que predomina la longitud sobre cualquier otra dimensión, cuya función es transmitir las cargas de la superestructura y peso propio a través de los suelos estructuralmente inestables como arcillas expansivas o suelos colapsables, hasta suelos profundos o a estratos de rocas que posean la resistencia requerida. Y esta transferencia de carga en el terreno se lo realiza por rozamiento en el fuste con el terreno, apoyado en la base de la capa con mayor resistencia. Las fundaciones profundas usualmente son más caras que las fundaciones superficiales y a pesar del costo y el uso
de las fundaciones profundas es frecuentemente necesario para garantizar la seguridad estructural. Recordaron la definición de fundaciones de Funda 1, Mecánica de Suelos 2, de fundación superficial es cuando la relación entre el nivel de fundación y el ancho B es menor a 2. Una relación de nivel de fundación y el ancho B mayor a 10 ya puede ser considerada una fundación profunda, ¿ya? Desafortunadamente, esto en cuanto a la clasificación de fundaciones profundas, desafortunadamente, los ingenieros han utilizado diferentes nombres para identificar sus diseños o métodos constructivos y diferentes personas utilizan a menudo los mismos términos para referirse a diferentes cosas y diferentes términos para referirse a la misma cosa. Esta confusión reina en las comunicaciones tanto verbales como escritas y es a menudo la fuente de malentendidos, especialmente para los nuevos ingenieros, ¿ya? Esto en cuanto a la clasificación de fundaciones profundas a nivel mundial, ¿ya? Cómo este método ha sido desarrollado en cada país, han utilizado términos que posiblemente sean coincidentes con otros, pero se refieren a diferentes cosas, o mismos términos para referirse a diferentes cosas a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros vamos a asumir la clasificación acorde a la filosofía americana, la de Estados Unidos. Coduto del 2016 define en la figura 1 los tipos de fundaciones profundas más conocidos en Estados Unidos según el método constructivo utilizado. Y ahí en esta figura se puede ver una clasificación de fundaciones. Las fundaciones se dividen en dos grandes grupos, fundaciones superficiales, fundaciones profundas. Las superficiales están las zapatas aisladas, vigas de fundación, losas de fundación. Eso se lo ve en fundaciones 1. Acá en fundaciones 2 hay que tener claro de que dentro de fundaciones profundas existen 5 grandes grupos, acorde al método constructivo que se utiliza para instalar los pilotes. Están pilotes hincados, pilotes perforados vaciados en sitio, pilotes barrenados tipo CFA, micropilotes y otro tipo de pilotes. Ya son 5 grandes grupos que están acorde al método constructivo. Pilotes hincados son elementos estructurales prefabricados que se instalan en el suelo con un martillo de hincado de pilotes, conocidos también como pilotes desplazados. Pilotes hincados se han utilizado para apoyar las estructuras durante miles de años y desde tiempos recientes se han utilizado perfiles de acero y pilotes de hormigón pretensado. Aquí hay que mencionar que los primeros pilotes hincados han sido utilizados por los romanos para cruzar ríos, para que sus ejércitos crucen ríos. Estos se dieron cuenta que el suelo que estaba cercano a los ríos es bastante débil, entonces al pasar con sus carrozas se atascaban. Entonces era necesario crear un puente o crear una estructura más estable para que su maquinaria pasara. Entonces se han hincado pilotes de madera cercanos a los bordes de ríos para poder tener un suelo más estable. Y desde ese tiempo, esos pilotes continúan hasta ahora. ¿Cuál es la metodología? La metodología de un pilote hincado tiene la filosofía de clavar un clavo, pero en escala mayor, ¿no? Es como agarrar un clavo y martillarlo, pero eso en una escala más grande, con pilotes que tengan 10 a 12 metros. Entonces, sí,
mi clavo es de 10, 12 metros, el martillo tiene que ser bastante grande. Y es necesario utilizar una maquinaria específica para este tipo de pilotes hincados, ¿no? Uno puede buscar algunas imágenes, ya por ejemplo esta, donde para hincar un pilote, primero se necesita un pilote ya construido, que este pilote se lo construye en la superficie, como acá, ya, que se le pone una formita de punta para que pueda guiar el ingreso del pilote mientras va siendo hincado. Se necesita una maquinaria ciertamente más grande que el pilote para poder levantar el pilote, colocarlo en su lugar y que permita a un martillo, ya, este martillo, hacer de la acción dinámica para que se hinque el pilote, ¿ya? Ese es el método constructivo de pilotes hincados. Lo que hay que mencionar acá es que se necesita una maquinaria específica, no cualquier maquinaria. No puede ser esta maquinaria, como quien dice, hechiza, hecho en Bolivia, digamos, no hecho en una máquina. Vean este martillo que utiliza una forma dinámica del hincado de pilotes, ¿ya? También pueden ser instalados con un cierto ángulo y ya, aquí menciona algo que dice también es conocido como pilotes desplazado, ya, del inglés displacement piles, ya, displacement piles, porque al momento de hincar lo que hace es desplazar el suelo que está acá para que el pilote ingrese a la fuerza, ¿ya? Entonces, el suelo que está alrededor del pilote es un suelo compacto, ¿ya? Desplaza el suelo, donde en un espacio entraba el suelo, ahora debe entrar un hormigón y la misma cantidad de suelo. Entonces, el suelo se compacta alrededor del pilote. Directrices para el diseño y construcción de pilotes impulsados son proporcionados por Hannigan en tal normativa del año 2006. Este proyecto ha sido desarrollado el año 2016 y de ahí hasta ahora, esta normativa americana se ha ido mejorando. Ustedes pueden encontrar esta normativa en la FHWA, que es la Federación de Carreteras, de la Federación de Carreteras, de la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos, en la FHWA Publicaciones. Entonces buscan esto, ¿no? No, publicaciones de geotecnia y puentes, le hacen clic en ver las publicaciones del año y aquí está 3 normativas del año 2016 exclusivamente para hablar de pilotes hincados, driven piles, en su volumen 1, volumen 2, y hay ejemplos de diseño para suelos cohesivos. Entonces, sí, el método constructivo elegido es pilotes hincados, los métodos de cálculo, las verificaciones y el diseño tienen que estar acorde a esta norma. A falta de una norma boliviana, de pilotes hincados, se asume una norma internacionalmente reconocida. En este caso, la norma americana. ¿Por qué estamos asumiendo eso? Porque usualmente
Pilotes se utiliza en puentes y el diseño de puentes es acorde a la AASHTO LRFD de diseño de puentes de la filosofía americana. Entonces, siendo coherentes con la filosofía, asumimos las mismas normas americanas, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Pilotes hincados son típicamente de 30 a 90 centímetros de diámetro o de ancho. Usualmente, ya no es común que los pilotes hincados sean circulares. Usualmente son de forma cuadrada, ¿ya? Usualmente son cuadrados, ¿ya? Usualmente son cuadrados. Y tienen un ancho entre 30 a 90 centímetros. Esto tiene un límite de máximo 90 centímetros porque pilotes más grandes, diámetros de 1 metro 20, necesitarían una maquinaria mucho más grande, ¿ya? Un martillo mucho más grande. ¿Listo? Entonces, se ha visto que manejar estos martillos y manejar la maquinaria necesaria para sostener un pilote hincado es realmente grande, ¿ya? Usualmente estos martillos pesan entre 1 o 2 toneladas para poder generar la fuerza necesaria para hincar el pilote dentro del suelo. Entonces, un pilote hincado de gran diámetro necesitaría una gran máquina, ¿ya? Entonces, lo usual es tener este tipo de maquinarias, ¿ya? Este tipo de maquinarias capaz de hincar pilotes hasta 90 centímetros de lado, ¿ya? Y usualmente es 30, 40, 50 centímetros de lado lo que se hinca los pilotes. Son de menor tamaño que los pilotes vaciados in situ. Los pilotes hincados desplazan el suelo sobre el que son hincados y no pueden penetrar materiales duros o rocas, y en suelos blandos no hay preocupación por la estabilidad de las paredes debido a la perforación. Si se puede construir, si se puede realizar este tipo de pilotes, es uno de los métodos más recomendados, ¿ya? En Bolivia no es usual hacer pilotes hincados. ¿Por qué? Porque no todo mundo, muy pocas personas, tienen una maquinaria específicamente para hacer pilotes hincados, ¿ya? No es muy común. Aquí en Cochabamba, la empresa Álvarez Limitada tiene una maquinaria que es exclusiva para hacer hincapilotes. Pero en todo este tiempo que, en los últimos 20 años, solo una vez han usado la maquinaria para hincar pilotes. Y eso fue en el proyecto Guayara Merín, donde para construir el puerto se necesitaba ganar espacio al río y la única manera era construir pilotes sobre el río, y se ha utilizado la maquinaria de pilotes hincados, ¿ya? Pilotes hincados. Luego, esa maquinaria ha sido modificada para poder construir los siguientes tipos de pilotes, que son los pilotes más conocidos en Bolivia. Son los pilotes perforados vaciados in situ. Los pilotes perforados vaciados in situ se distinguen de otro tipo de pilotes en que estos son a menudo de mayor diámetro, de 60 a 2,5 metros.
Se utilizan con frecuencia como un único soporte de una sola columna sin cabezal y a menudo es instalado en estratos de soporte duro para lograr una alta resistencia. Sin embargo, también se utilizan en grupos conectados por un cabezal de pilotes, directrices para el diseño y construcción. Se da en la norma de driller shafts, que así se conoce como pilotes perforados vacíos in situ, de esta norma, ¿ya? Del 2010. Si ustedes buscan esta norma acá, ya no está disponible. Ya no está disponible. Y la que reemplaza es una norma del 2018 que no está disponible para bajar, ¿ya? Pero yo la tengo, ya la he conseguido y la voy a subir para que ustedes la puedan tener. ¿Listo? ¿De qué se trata este método? Vamos a ver. Los pilotes perforados vaciados en sitio. Un momento, por favor. No. Estos. Ya, este es. Un momento, por favor. Pilotes perforados vaciados in situ es, de alguna manera, perforar un hueco. ¿Ya? Perforar un hueco. Remover el material hasta la profundidad que se desea. Esto se hace a través de una perforación con rotación y los pilotes perforados vaciados in situ son circulares para rotar, ¿ya? Por el proceso de rotación. Se perfora hasta cierta profundidad. Una vez que se ha llegado a la profundidad, se saca la herramienta que se ha utilizado para perforar y se coloca lo que es la armadura de acero. Una vez que se coloca la armadura de acero, se coloca el hormigón y se tiene el pilote perforado, vaciado en sitio. ¿Ya? Ahora, dentro de este método, que esos son los pasos básicos: perforar un hueco, colocar el armado y llenarlo de hormigón. Existen varios subgrupos de pilotes perforados vaciados in situ. Es el grupo de rotación en seco, cuando el nivel freático está por debajo de la profundidad que nosotros tenemos, entonces el nivel del agua no es un problema, sino que las paredes del suelo se mantienen estables. Entonces la perforación es en seco y se procede con el mismo procedimiento: se hace el hueco, se coloca la armadura y se llena de hormigón. El segundo es rotación con lodo. Cuando el nivel freático está en la superficie o cercano a la superficie, el nivel freático genera una presión dentro del hueco de afuera hacia adentro, haciendo que las paredes del suelo sean inestables. Por lo tanto, toda la perforación se lo realiza llenado con un lodo llamado lodo bentonítico, que hace que las paredes del suelo sean estables, ¿ya? Sean estables. Entonces,
la perforación se la realiza lleno de lodo bentonítico de tal manera que permita perforar hasta la profundidad deseada. Se coloca la armadura y se procede al vaciado del hormigón y el reemplazo del lodo bentonítico con un hormigón bueno. Ese es el método húmedo. Luego está el método por intubación recuperable. Para realizar la excavación se coloca un canastillo, se llama, una pared de metálico que ayuda a mantener estables las paredes mientras se perfora. Una vez que se ha llegado a la profundidad deseada, se coloca la armadura, se vacía el hormigonado y se saca esta camisa, se saca esta protección para tener el pilote perforado vaciado in situ. Otro tipo de pilote perforado vaciado in situ es a través de la perforación manual y el vaciado por segmentos, que eso se llama tubulones. Eso también es un pilote perforado vaciado in situ porque mantiene la filosofía de remover un espacio de suelo y reemplazarlo con hormigón. Entonces, este método constructivo es bastante versátil en cuanto a las opciones de construirlo. No requiere una maquinaria tan específica. Ya podemos ver, diferentes tipos de maquinaria. No necesariamente maquinaria específica, sino pueden ser maquinarias ya, para el día martes voy a preparar tipos de maquinarias para este tipo de método, pero en comparación con los pilotes hincados, es una maquinaria mucho más sencilla, donde se puede ver las bondades de este método constructivo, ¿ya? Luego están los pilotes CFA, que son pilotes vaciados por barrena continua. Son pilotes perforados con barrena hueca continua que permite el vaciado continuado del hormigón una vez que se termina de perforar. Eso están normados por esta norma americana del 2008, que la pueden encontrar acá. Y estos tipos de pilotes CFA tienen la siguiente filosofía. Tienen esta hélice continua que es como un sacacorchos grande que agarra y se inserta en el suelo, de tal manera que cuando se llega a la profundidad, esta hélice es levantada y inmediatamente por el centro de esta hélice se va vertiendo el hormigón, ¿ya? Luego de que se termina de vaciar el hormigón, se coloca la armadura. Como pueden ver, es parecido al método de pilotes perforados vaciados in situ, pero es diferente, ¿no? Se requiere una hélice continua y un hormigonado continuo. Luego están los micropilotes. Estos son pilotes con menor diámetro de 30 centímetros y para eso hay una norma.
Principalmente los micropilotes tienen una barra de 25, una barra de 32 o 3 barras de 12 o 3 barras de 16 en su interior y son micropilotes especialmente construidos según el espacio que se tenga. Entonces, estos 4 grandes grupos se diferencian principalmente por su método constructivo. Cada uno de estos tipos de micropilotes tienen sus propias ecuaciones. El error más común en Bolivia es calcular, hacer el diseño para un cierto tipo de pilotes y construir otro tipo de pilotes. Ha pasado aquí en Bolivia que se ha utilizado métodos de cálculo para pilotes hincados y lo que se han construido son pilotes perforados vaciados in situ. Hay una gran diferencia entre esos dos métodos y sus correspondientes ecuaciones, ¿ya? A mí me preocupa mucho esta parte de la ascripción, porque aquí mezcla métodos que no son para pilotes perforados vaciados in situ o no aclara para qué tipos de pilotes son estos, ¿ya? No todos no este método de Meyerhoff Basic, de Terzaghi, Peck, Briggs and Hansen son utilizados para todos los tipos de pilotes, ¿ya? Aquí he visto Coy y Castello en algún lado, no me acuerdo, pero Coy y Castello es para pilotes hincados y no está bien mezclar métodos, ¿listo? Entonces, el día de hoy aquí quedaríamos, a las 8:30 tengo una reunión de acreditación, entonces tengo que preparar una presentación. Para el día martes, lean, estudien este capítulo, estudien los siguientes capítulos porque vamos a ir viendo estos métodos de cálculo en función de esta documentación. ¿Hay alguna pregunta?